Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez, me acompaña don Bernardo Laris. Rodrigo, un privilegio estar a tu lado derecho. Tú de verdad con tus colores siempre, un privilegio. En vez de decir, no sé, un vestido de privilegio, verde, un perro. de verde. Y estás vestido de verde. Viene camuflajeado. Tú vienes a defender. Bueno, no le damos la bienvenida a don Bernardo, a don Manuel Triay, que viene de morado. No, perdón, Rodrigo. Muy buenos días, amable auditorio. Vengo de café para que no se me confunda con nadie. Ah, pensé que eras como Movimiento Naranja o algo así. Me encantaría, pero no. Oye, bueno, pues le damos la bienvenida a Gabriel Centeno, los dos abogados, Gabriel Centeno y Alan Contreras. Muy buenos días. Buenos días, gracias por el espacio, es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días, igual es un honor. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Pues fíjate que tenemos un problema acá en los medios porque dicen que qué se puede o qué no se puede hacer. Ustedes son abogados electorales, uno civil, el otro es electoral. ¿Qué puede, qué no puede hacer un medio? ¿Hasta dónde puede? ¿Y qué tanto un candidato puede o no? Yo creo que eso sería más o menos la tónica de lo que ¿Un candidato puede o no? Pues, ¿en qué momento viola la ley o en qué momento no se viola? Porque tenemos muchas... ¿O qué tanto se puede ir contra el medio también en caso de que el medio publique algo? O sea, ¿Hasta dónde incurre el medio en un...? La nueva ley electoral ha dejado la impresión de que la radio y la televisión debe mantenerse callada. Y sin embargo ha ido pasando el tiempo y nos hemos dado cuenta que no es así. Es más, el INE nos ha solicitado en varias ocasiones entrar e informar correctamente para lograr un voto informado de la ciudadanía, ¿sí? Pero ¿cómo lograr un voto informado de la ciudadanía si uno no sabe qué puede informar y qué no? Y en ese sentido ustedes dos son expertos. Claro. Bueno, lo que es importante señalar en primera instancia es que el tema electoral o el derecho electoral es una cosa totalmente diferente a lo que vamos a tocar en este momento, que es la famosa ley Mordaza, que es una reforma al Código Civil Federal, pero que inmiscuye temas que evidentemente también pueden relacionarse con el espectro electoral. Esta ley fue la que estaban tratando de modificar a finales del año pasado. Es correcto. Que le llamaron la ley ciberbullying. Sí, de hecho esta ley data tiempo atrás, no es una ley novedosa, es una ley que, bueno, se reguló por primera vez desde 1982. Lo que se intenta regular, o lo que se reguló más bien en ese momento, fue el concepto de daño moral. Hubo una segunda reforma en el 2007, que fue cuando se empezó a conocer como ley Mordaza. Y posteriormente, el 14 de diciembre del año pasado, vuelve a haber una reforma, pero en este caso se agrega el tema de medios digitales en la redacción del artículo 1916. Sí, porque ellos no estaban regulados todavía. Sí, pero no expresamente. El tema es que la ley pues es abstracta en uno de sus principios, entonces no lo especificaba como tal, y en esta reforma lo que hizo fue agregarse al texto o añadirse que se podía ejercer daño moral a través de medios tradicionales o medios electrónicos o digitales en su caso. Fue lo único que se agregó a este artículo, pero ahí es donde viene el tema de hasta dónde puede llegar un medio de comunicación cuando se trata de emitir alguna nota informativa, algún artículo editorial en cuanto a un partido político o en cuanto a un personaje político o de proyección pública, que evidentemente no necesariamente tiene que ser un personaje político, puede ser un empresario que esté muy vinculado a la vida de alguna comunidad, que siempre esté saliendo en la televisión, siempre sale en la radio, en redes sociales, y que tenga pues bastante proyección a nivel, digamos, puede ser local, nacional o municipal. ¿El jet set? El famoso jet set, ese mero. Oye, pero... Dígame. Pero ¿en qué momento incurre en un delito, digamos, el medio? Bueno, y digo, el medio, vamos hablando de la radio, ¿no? Sí, puede ser en cualquier ámbito. Sí, perdón. No, incluso en redes, porque hoy en día todos manejamos redes. Ah, claro. Sí, claro, específicamente. El tema de las redes es algo que eso sí es novedoso, no hay ni una regulación por ese medio, pero sin embargo también se puede incurrir en algún acto que pues
violente la ley de alguna manera, porque el fondo es la comunicación, o sea, el contenido Oye, del pero me mensaje. dices que en redes pueden violar la ley. Yo he visto en redes barbaridad y media contra cualquier tipo de gente. Es que ya lo dijo, es algo que no está regulado. Si te comprueban que tú subiste a la red algo, entonces te pueden seguir un juicio según la presunta violación que hayas cometido, pero con $10 desde Oslo puedes mandar cualquier cosa a Mérida y allá sí se fastidiaron porque no te van a encontrar absolutamente nada. Exactamente, Es el tema correcto. es de fondo, o sea, Gracias. la comunicación, el contenido del mensaje. Eso es lo que se está regulando más allá de otra cosa, más allá del, bueno, vamos a hablar, digamos, de las plataformas donde A se ver, explica el si mensaje. lo aterrizamos un poco nos va a ayudar más a comprenderlo. Estamos en pleno proceso electoral, Ujú. ya no sé si es precampaña, bicampaña, poscampaña, porque se han perdido los Es decir, tiempos. es una simulación, y lo que platicaba yo. Completa. también, es una simulación completa de todos. Ajá, yo por ejemplo De todos. puedo hablar de un funcionario que aspira, porque todavía no es candidato, que aspira a una candidatura. Es correcto. Y puedo señalar de él algo que a mi juicio sea incorrecto. Es absolutamente correcto. Y el funcionario se puede sentir ofendido o agredido. Así es, y justamente es lo que platicaba mi compañero Alan, que en realidad él es Allá va politólogo, mi experto en asuntos parlamentarios, pero sí hay una interfase que se relaciona directamente con el derecho electoral. ¿Cuál es? Ujú. En este caso, de entrada, el derecho fundamental de la libertad de expresión es lo que protege todo tribunal, tanto electoral como civil, o en otra materia, o un juez de distrito, por ejemplo, en el caso del derecho de réplica. Pero en este caso, si un periodista realiza manifestaciones inclusive duras, relacionadas con un personaje público, este personaje público tiene un nivel observa un nivel de resistencia mayor que un ciudadano en común que no tiene proyección pública. ¿Por qué? Porque justamente es una persona que se pone en la condición de, Claro. y el periodista puede hacer manifestaciones relacionadas con su actuar público. Es correcto. ¿Cuál es el filito en donde en alguna ocasión puede romperse? Que también lo platicábamos. Cuando entra el tema de la malicia efectiva. Es decir, si un periodista en un año publica una circunstancia en donde cierto servidor público fue absuelto por la Suprema Corte por uso indebido de recursos públicos y 4 años después saca una nota periodística en un sentido totalmente distinto, oye, tú ya eras sabedor de una verdad y atacas 4 años después. Pero digo, son casos sumamente, vamos a decir, sui generis. Ujú. Pero lo que protege la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la libertad del periodista de hacer manifestaciones relacionadas, sobre todo como políticos y personas que acceden Y el derecho que tiene mi audiencia a estar informada. Exactamente, que es la ciudadanía. Es correcto. Entonces allá es donde hay, si tú quieres, una mayor libertad de poder decir. De poder decir Siempre y de publicar. cuando, claro, Exactamente. claro. No se trata de estar Pero inventando Pero falacias. pone muy claro el abogado cuando dice, si ya tiene conocimiento previo, El periodista. el periodista. Tú si puedes no tenerlo, ¿eh? Por eso es a lo que voy, si no hay... No, pero se te puede demostrar, como en el caso que está diciendo, esto hace 3 años, publicaste, digamos... Allá es donde entraría el derecho de réplica, que por Es cierto correcto. es una ley que en el Estado es de 1952, creo, abogado. Sí, Exactamente. correcto. Y viene también establecido en la Constitución, en el artículo 6. Sí. Y ya hay una ley reglamentaria, es También. decir, si una persona se siente aludida, bueno, efectivamente, eso no quiere decir que el periodista haya hecho un daño. Ahora, ¿a qué se está obligado el medio de comunicación en primera instancia? A otorgar el derecho de réplica. Si el medio de comunicación se negare, bueno, tal vez un juez de distrito puede decirle, te lo Es ordeno. correcto. Pero eso no quiere decir que con la sola emisión de la opinión del periodista se perpetre un daño. Porque ante todo, entre el periodista y el personaje público está la ciudadanía. La ciudadanía tiene todo el derecho de estar informado de lo que hacen los personajes públicos. A ver, tratando de entender tantito, entonces es muy difícil que una queja proceda, ¿sí?
por lo que he estado observando. O sea, generalmente como ciudadanos estamos acostumbrados a ver en los medios quejas, ya se quejó este, ya se quejó el otro, ya se quejó aquel. ¿Sí? Por ejemplo, esta semana Movimiento Ciudadano presentó ahí Una par denuncia, de ¿no? quejas. ¿Es denuncia o queja? Es lo mismo. Es lo En mismo. materia electoral se Bueno. manejan los dos. Es queja y o denuncia. Ya. Presenta una serie de denuncias, creo que son dos en concreto. Una porque correcto. Personajes priistas tomaron un helado con José Antonio Mir. ¿Sí? Y No, pero esa no es el No, presunto delito, sino funcionarios públicos que en horas de trabajo estaban tomando un helado, allá sí. Claro. No es porque sean priistas o no lo sean. Bueno, Sí, de hecho es lo que claro. denuncian es el horario, ¿no? Aquí la ventaja es que podemos hablar de ello porque justamente los quejosos lo hicieron público en una rueda de prensa. Es decir, revelaron datos de lo que plantearon ante las autoridades, a pesar de que es una investigación en curso. Entonces, como especialista... Pero a ver, entonces ahí no debieron de haberlo hecho. Pueden hacerlo, justamente bajo el principio de máxima publicidad y porque ellos son los que plantearon la queja. Exacto, pero además eso nos hace entender que van y ponen la queja porque lo que estaban interesados era salir en medios. Yo creo Sí, que no les es interesa correcto, la queja. exactamente, No y sé, además esa es la impresión personal. El derecho electoral casi siempre está relacionado con el interés público. Por eso justamente este tipo de quejas se publicitan en los estrados. Es decir, Ok. quiere decir que toda la ciudadanía está interesada en los temas electorales. Entonces, ellos ¿qué plantean? Plantean dos temas. Plantean el tema de un spot del precandidato del PRI a la gubernatura y otro es la asistencia de diversos servidores públicos. Por ejemplo, lo del spot. Ya fui a escuchar los spots que tenemos ahí al aire y en todos dice mensaje dirigido a... Es correcto, es correcto. A los militantes del partido. Está tal. acotado. Entonces, en ese sentido, pues están cumpliendo. O sea, Sí. sería más grave las carteleras que ya están apareciendo del candidato de su propio partido, ¿no? O sea, Exactamente. en este caso fue Movimiento Ciudadano. Su candidato a gobernador, que es Mauricio Vila, ya tiene unas carteleras ahí Exactamente. publicadas, ¿sí? Sí, sí. Y esas parecieran que son a población abierta. Y la queja de Silvia López Escofier es que es a población abierta. Entonces hay Yo- como una contradicción yo voy en a su propia interponer- protesta. Sí, Oye, yo voy a interponer no. una queja en contra del INE, ¿Por? porque hay 58 millones de spots. 58 millones en radio y televisión que nos están viendo la cara de bobos o creen que somos No, unos es que es bobos. dirigido a los Sí, después de que me militantes, dicen los que no porque son yo sacaré militantes. a México adelante. Este mensaje está dirigido. Nos Oye, están también viendo las la cara de carteleras, un bobos, poco lo que está diciendo se quejan. Bernardo. Los que no somos militantes No las podemos ver. No, por eso está el experto en derecho electoral, porque aquí tiene un sentido. Ellos tienen muy poco tiempo para llegar a los priistas, para llegar a los panistas, para llegar a los seguidores del PRD, ¿sí? Y entonces utilizan esta prerrogativa que les da la ley de acceder gratuitamente a la radio y la televisión para, a través de su spot, decir, oigan, a ver, los de mi partido que me están escuchando, ¿sí? Aquí estoy. Acá Es eso, hay ¿no? un punto clave para que se anote. Miren, el haberse inscrito y ser precandidato único no es la condición para que hoy puedas manifestarte como candidato. No eres candidato. Hablando específicamente en el caso del PRI, los precandidatos únicos pueden salir al aire, a radio y televisión, y tienen que convencer a los sectores para que a final de cuentas en una asamblea los delegados sean los que levanten la mano. Esto es importante, ¿por qué? Porque si cualquier ciudadano quisiera votar en ese proceso interno, no podría, porque hay un principio de autoorganización de los partidos. Sí, pero volvemos a lo que dice el doctor Triay. ¿Ok? Gracias, Realmente- aunque lo digo sea de burla, no, solo me falta el título. No, oye, volvemos a lo mismo. O sea, realmente le están viendo la cara de bobos a la gente porque eso ya está planchadísimo. O sea, es decir, tienen que hacer eso para buscar una forma de simular y salir a medios y salir a la calle, hacer tema territorial, porque, o sea, siendo candidatos únicos, todos fueron por dedazo. ¿no? Bueno, es que en realidad eso Pero es eso no un existe. concepto coloquial. Claro, pero no existe legalmente. Jurídicamente, o sea, ¿por qué es importante tomar nota? Porque a final de cuentas, si alguno de ellos se ostentare como candidato, entonces eso sí pudiera tener consecuencias.
hay que recordar que la candidatura te la reconoce, en el caso federal el INE y en el caso local el IEPAC. Es decir, en este caso ellos tienen que hacer reuniones con los sectores para poder conseguir esa anuencia que formalmente va a ser en la asamblea. Que además ya tuvimos ese problema con Anaya y con Andrés Manuel López Obrador, cuando como presidentes de partido aprovecharon justamente sus spots gratuitos en radio y televisión para hacerse promoción, y obviamente hubieron quejas y demandas que ya fueron analizadas por el tribunal. ¿Qué sucedió? En ese caso, inclusive llegó al extremo de que la Sala Superior ordenó que se emitiera una reglamentación. Claro, en este caso lo que ocurrió es que ellos eran presidentes nacionales de sus partidos. Tenían entonces, el derecho. Vamos a decir, como tú dices, ¿no? O sea, es una simulación porque aprovecharon esa prerrogativa para exponerse más allá de otros. No, es que además estamos manejando una ley electoral, ¿sí?, que está hecha para ser violada. ¿Por qué? Porque sus términos no van acordes con la realidad que se está viviendo. Te dicen, no se puede hacer campaña política, y tienes a funcionarios hace 6 y hasta 18 años haciendo campaña política. ¿Por qué no violan la ley? Porque no le dicen a la gente, vota por mí. Si lo hicieran, podrían haber infringido la ley, pero como no lo hacen, están haciendo campaña política. Sí, pero... Y ahorita te dice la ley, creo que te lo dice así: los aspirantes a una candidatura que vayan solos no pueden hacer precampaña. Sí. ¿Quién me dice qué es la precampaña? ¿Qué están haciendo los que están ahorita como candidatos únicos? Bueno, ya pasó una vez en el PAN, donde fue candidato único y no pasó. ¿Te acuerdas? El caso de Correa para Mérida. Bueno, pero es otra cosa, porque era una contienda interna. Esta pero no es era interna. Candidato único. Sí, es interno. Permíteme, allá no habían nombrado a Luis Correa en el candidato. PAN, en el PRD, en Morena, No. en el Verde. Yo estoy hablando de la ley que es permisiva en esas cosas. Aquí sí quisiera anotar un dato. Ese criterio ya fue superado actualmente. Justamente en antaño, a los precandidatos únicos no se les permitía aparecer en radio y televisión. Sin embargo, esta nueva integración ha permitido que los precandidatos únicos salgan al aire. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ellos aún no son candidatos. Claro, aquí hay que anotar algo. Hay que analizar el proceso interno de cada partido. Al menos, por ejemplo, en el caso del PRI, se advierte, por lo que se ha publicado en las notas, que tienen que acudir a los sectores para que los sectores sean los que se pronuncien en la asamblea, pero sí tiene que convencerlo. Es decir, ese acto en el que son legitimados, por eso pueden salir en espectaculares, por eso pueden salir en radio y televisión, por eso pueden hacer reuniones. ¿Por qué es espectacular si me pones a mí? Porque tú eres el máximo. Cuando dices radio me volteas a ver a mí. Personaje. Oye, abogado, yo estoy consciente que así es y la ley lo permite. Es correcto. Pero esa campaña no está, bueno, aunque esté dirigida, es una campaña divulgada. O sea, claro. Que la ley no lo prohíbe. No hay un bloqueo. No hay un bloqueo. Únicamente se los Entonces, ¿qué están haciendo? Una precampaña, con el nombre que le quieras poner. ¿Precampaña? Sí. Precampaña, y la ley prohíbe. La precampaña no es que no la prohíbe, es que es el tema. Me perdonan, pero la precampaña no la pueden hacer. Revisen la ley. Si no la pudieran hacer, yo hubiesen demandado. No. Profesor. Es que de hecho ese fue el tema que se superó recientemente. No, lo superaron, lean. Bueno, de hecho, si me permite comentarle, de hecho el candidato Meade fue denunciado por ello, porque al ser candidato único se planteó la premisa que usted comenta, y esta nueva integración, es que hay una antigua integración, ahorita tenemos una nueva, señaló que los precandidatos únicos sí tienen derecho a ser campaña, siempre y cuando sus mensajes no trasciendan al electorado en general. Hay un ejemplo claro, ahorita se acaba de bajar un spot del precandidato Meade, pero porque era un spot dirigido del mensaje navideño, porque los contenidos no estaban relacionados exactamente, propiamente, al proceso de selección interna, por ejemplo. Le deseo una feliz Navidad a todos los compañeros PRI, ya hubiera sido diferente. Pudiera ser, no se dio el caso, pero sí hubo una primera batería de spots en donde salían los temas
precisamente de su inscripción en el proceso de selección interna. Ese es el análisis que hacen los tribunales electorales. Por eso cada caso tiene una particularidad. Es decir, ya no hay un formato establecido. Y si me permiten igual una intervención, en el tema de las conformaciones de las salas, en este caso la sala superior, el tribunal electoral, pues todos tienen criterios diferentes. Entonces, a lo que hace referencia Gabriel es que cuando estaba conformada la sala de manera diferente, antes de que cambiaran los magistrados, pues ellos emitían criterios evidentemente diferentes a los que se emiten ahora. Entonces, ya superado el criterio que se acaba de mencionar, esta sala puede emitir otro completamente diferente. O sea, está permitido, pero ese criterio... Es interpretativo. Es correcto. Claro, es plenamente interpretativo, pero ese criterio que ya se superó, en donde dice que el candidato único no puede hacer campaña, ya lo está puede superado hacer. y sí puede hacerla entonces. Sí puede hacerla, pero Bajo podrían... ciertas condiciones. hagamos ejemplo de que la integración de la sala se cambia por estatutos de ley y de repente pues, te emiten un criterio completamente antagonista a lo que había dicho la sala anterior. Entonces todo puede cambiar en ese caso, porque es interpretativo. Pero ahorita estamos trabajando con Esta nueva integración, Cuando exactamente. esa integración es con estos jueces. Es correcto. ¿Sí? ¿Qué dice la ley del tiempo de precampañas? ¿Cuándo comienza y cuándo termina? Bueno, en la precampaña en este caso iniciaron el 14 de diciembre y culminan el 11 de febrero, que es el periodo en el que nos encontramos. Ojo, Y luego cada viene el partido silencio. político Y intercampaña. puede hacer su precampaña en ese lapso, es decir, hay un inicio, Salida medio hay y un todo. final. Pero, por ejemplo, hay algunos partidos que al día de hoy aún no eligen precandidatos para algunos Está puestos. bien, los Hablando, tiempos. por ejemplo, Mérida, que el PRI no tiene todavía... Aún, no, exactamente. No han puesto caballero todavía, Si fuera el caso, si fuera el caso. claro. Si fuera el caso, Ellos están vamos a desperdiciando los días de precampaña, digo, tal Exactamente. vez por estrategia, decisión. Pero esa es libertad de autorganización. Abogado, Ok. pero la pre-campaña tiene que ser interna. Es correcto, Y absolutamente. no se está haciendo así. Bueno, pues es que ahí entra el problema de que no puede haber un bloqueo. Y Sí, eso porque ocurre el eso radio dije es una que la ley señal no, que sale exactamente. a toda la población, ¿sí? Y busca justamente a los segmentos a los que va dirigido el mensaje. O sea, eso es justamente está en la naturaleza publicitaria del radio. El contenido del mensaje. Si uno de nuestros clientes Nos- que está hoy en día trabajando con nosotros, manda un mensaje, sí, muchas veces no lo está mandando a toda la población, sino Un segmento. al segmento específico, por decir. Pues cuando empiece nos cerramos los oídos, porque no es para nosotros. No. Es que no, eso es lo que le estoy criticando Claro, a la claro. ley. Sí, sí. ¿Sí? Por ejemplo, yo modificaría la ley ¿Yo al qué es lo respecto. que hago? Yo escucho el mensaje que manda MID a los priistas, el mensaje que manda Anaya a los panistas, el mensaje que manda AMLO a los morenistas. ¿Sí? Sé que no es para mí, pero los escucho con mucho interés. Es una ley Sí. hecha a población De abierta, análisis por favor. político. Sí. Nos están Ya, vamos a un viendo la corte cara de comercial. bobos. Pero no es ilegal porque el No Tribunal estoy Superior ya diciendo nos que dijo lo sea. que no es Yo legal. dije es una ley hecha para violarse y con eso empecé. Vamos a un corte comercial y volvemos acá al programa desde Mérida. Volvemos. Y iba a decir una...